Dios, porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. ¡Uepa! Oye, y nos fuimos otra vez, Funky Town. No somos el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender de su palabra, conocer. Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en Él. Le adoramos de corazón y crecemos en comunión. Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. Yeah. Definitivamente mi Dios está pasado. Este es Funky con Contagious, díselo Virgilio. Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz, Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. ¡Ajú! Que se escuchen los cristianos que vive, Cristo vive por siempre. Como dicen los cristianos a su nombre. Que se escuchen los cristianos que vive. Y con Dios a nuestro lado siempre estamos. No somos perfectos, pero Dios es bueno. De su gozo eterno Él nos contagió. Y yo no sé tú, pero yo no tengo miedo de decir que soy, pues yo soy lo que soy. Y yo no tengo miedo, pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Yo no tengo miedo de decir que soy, pues yo soy lo que soy. Y yo no tengo miedo, pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. Yo no tengo miedo. Somos cristianos, por eso nos gozamos. De decir que soy, pues yo soy lo que soy. Y yo no tengo miedo. Su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos. Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy. Yo no tengo qué bueno miedo. es el Señor. Somos cristianos. Bienvenidos, welcome a una nueva edición de Clamor en la Noche. Continuamos hoy hablando sobre el día de clamor. Hoy continuamos. Este día le poní un poquito de mirad que nadie os engañe, porque hay que abrir los ojos al pueblo. Y tocaremos eso, pero continuamos hablando sobre el clamor, Puerto Rico, donde nace esto y qué ocurre. Vamos a tocar este tema profundamente, vamos a tocar el libro de los Hechos, vamos a empezar también a hablar sobre lo que pasó en Jerusalén, lo que debe pasar en tu vida y en la mía. Así que sí, un día maravilloso, me gozo, me alegro. Ha habido momentos difíciles, pero tengo esperanza, tengo fe. I feel the peace, siento la paz de Dios, algo bonito, algo lindo. Oh, santo, thank you, Jesus. Alguien allá afuera hoy ha estado como yo he estado en estos días, un poco triste, a veces cansado,
Fui a Nueva York, tuve una experiencia muy bonita, allá en Juan 16. Tuve una experiencia bonita con los pastores y el liderato conciliar en la actividad que dio Rubén Díaz, allá en el Bronx, en su iglesia. Y el homenaje que le hicieron a Carmen Sanabria, cumplió 82 años de edad. Y la experiencia en la iglesia de Dani, nuestro coordinador, y representa a nuestro ministerio en todo el estado de Nueva York, claro, especialmente la ciudad de Nueva York, pero agradezco su tiempo que me dedica cuando voy allí, su familia, oro por él, por su hija. Agradezco los años que la hermana Elisnaide y su hija nos ayudaron, y su esposo después. Fue que su esposo murió, fue muy difícil para ella. Y yo no quise, ¿sabes?, ponerle cargas, porque ella se tuvo que hacer cargo de la nieta, la hija. Yo oro porque Dios los bendiga, Elisnaida y eso. También antes de ello estuvo Irma y Nures, que trabajaban con Gigi Ávila. Y también, pues, Gigi Ávila y yo, este ministerio, tenemos una comunión bien grande. Y gente que trabajaba conmigo ayudaban a ellos, y gente que trabajaba con ellos me ayudaba a mí. Entonces, y antes de Irma y Nuri estaba Milton Donato, que fue el presidente del Día de Clamor allá en Nueva York, que eso fue histórico. Y hablando de clamor a Dios, tenemos que decir que lo que significó ese día de clamor, se celebraron 2 días nada más allá. Milton fue presidente del comité, estaba Cleofe Vargas, que era el pastor de Juan 16, estaba también, Dios mío, se me olvida el viejito que ya murió, Crisolo Texidor, que fue nuestro tesorero, Crisolo Texidor, y mi mamá, que estaba viva, y un grupo de pastores que nos ayudó. Entonces, en esa etapa que celebramos el Día de Clamor a Dios, en las 115 entre Tercera y Lexington, y aquello eran miles, llegaron a ver hasta 35,000 personas. Fueron 2 eventos nada más que se celebraron allí. Después pasamos al Bronx, ahí pues la coordinadora y el coordinador de allí, Irma y Nuri, pasaron a ayudarnos a nosotros, y ya ellos están jubilados allá en Miami. Después de eso, pues entonces Milton nos ayudó mucho tiempo, después se tuvo que estar pastoreando tanta iglesia y todo. Entró a la Junta de Radiovisión Cristiana. Estoy recordando estas cosas. Entonces, ahí vino Elisnaida y su esposo. Él era un broker, era una persona importante en Wall Street, en las inversiones, allá abajo, en lo que son las acciones y todas esas cosas de inversiones. Y era una familia que estaba bien económicamente, y ellos nos ayudaban, me ayudaban, ella y su esposa y su hija, que estaba más pequeña, me ayudaron mucho allá, y yo le agradezco todo eso. Y Minuri, recuerdo lo que hicieron, pero después ellos se fueron para Orlando, creo que por Orlando, para allá, para la Florida. Entonces, después de eso, pues entonces vino Irma y su hija y su esposo murió. Y después de eso, pues yo creí que ella estaba criando su nieto, y ya no podía hacer las cosas que hacía antes, pero siempre es parte de nuestro equipo. Y te apreciamos, Elisnaida, que Dios te bendiga. Y ahora pues está Dani, y Dani es dinámico. Dios, oren mucho por él, hermano. Nueva York tuvo su impacto, y Dani es una persona tan dada que va y me busca, me trata como no sé, con él y su familia y su iglesia, no, me cuidan, y no tengo cómo expresarle mi gratitud. Por allá en Atlanta hay un dominicano, se llama Tony, que me sorprende el amor y la admiración que me tiene, el cariño que me tiene él y su gente. Y así tenemos gente en todas partes, hermanos, que aman a uno, y estamos haciendo lo mejor, pero con gente buena. Aquí en Puerto Rico, olvídese, tenemos toda la gente que por años ha estado con nosotros. Algunos están jubilados tengo que en estos días ir a ver a la montaña de allá de Higuerillo, ver a Nereida y
y a Ezequiel, y a Milad, y a toda esa familia, ya que los amamos tanto, son gente de Dios. Tengo tanta gente que agradecer. Me recuerdo a Juanel García y Nilda. Juanel estuvo con nosotros en la Junta y que en el momento más difícil yo no puedo olvidar cómo él y su esposa me apoyaron y oro por ellos, por toda su familia, oro por ellos. Tengo un recuerdo bonito de ellos y hace tiempo que no los veo, pero quiero decirte, Juanel y Nilda, yo los amo y los llevo en mi corazón. Y así, pues, así hemos llegado a todo, luchando, batallando. Y Dios siempre está en control de todo. Ahora, hablando de esto, de clamor, cuando regrese de esta siguiente parte, vamos a hablar de la importancia que tuvo clamor, el día de clamor en Nueva York en estos 50 años, porque les voy a hablar de dos que hubieron, pero uno específicamente, que fue histórico con todo lo que aconteció. Así que recuerden que están en sintonía con la cadena de clamor dentro de la cadena del milagro y después todas esas emisoras de radio que se unen en Facebook, gente que se unen en todo el mundo a retransmitir este programa, que origina en los estudios auxiliares de la cadena del milagro en Cataño, Puerto Rico, aquí contento y alegre. Hoy estamos aquí, camino a clamor, 50 años frente al Capitolio, el 4 de septiembre a las 3 de la tarde. Bueno, quiero decir que estoy muy contento con Jorge Isaac. Quiero que oren mucho por Jorge Isaac. Esta mañana estuve orando mucho por él. Cuando fuimos toda una parte de la iglesia, que yo soy miembro de una iglesia, en la iglesia del Calvario, fue una experiencia tremenda. Por la noche fuimos, el mensaje por la mañana fue tremendo. Y luego llegamos había una cosa ahí íbamos a ver la película de Jesus Revolution, la revolución fue de Jesus People. En ese tiempo ya yo estaba convertido, eso fue para el 69. Antes de eso ya yo me había convertido, ya yo estaba predicando. Ya yo estaba desde antes, mucho antes. Yo me convertí en el momento que estaba en el apogeo lo que llamaban los hippies. Eso era terrible, era una rebelión de la juventud contra eso. También estaba recién convertido, me recuerdo, estaba recién convertido con la guerra de Vietnam. Y me recuerdo todo porque me recuerdo antes de convertirme y después de convertirme. Y me recuerdo ese espacio de la guerra en Vietnam, cuando hubieron protestas, estaba la Convención Demócrata, esos hippies, esos grupos, porque en las universidades había un gran malestar por la guerra. Es decir, que Estados Unidos, y yo tengo que tocar esto brevemente, porque hay que hablar de historia. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Vinieron la elección presidencial, y tengo que hablar de esto. Perdóneme, pero el tema es mirar que nadie os engañe, el aniversario de clamor, la importancia de clamor a Dios en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todo el mundo. Ahora, yo estoy, para ese tiempo, cuando la elección de 1960, yo no estaba convertido. Era un problema para mi madre. Recuerden, mi padre murió durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Mi madre me tuvo bien joven, la mandaron a estudiar al Bronx y me crió mi abuela en la calle Barbosa, en Bayamón, Puerto Rico. Y luego, por esas cosas de la vida, un hijo de crianza de ella, que era un chef en los barcos de la Marina Mercante, vino un día. Mi abuela era una mujer era maestra, pero de verdad, de profesión, que amaba a los niños. Juana Mercado Cales, la profesora Mercado, yo le llamaba mamá Juanita. Era un amor, era una dulzura. Era como, claro, cuando mi madre me tiene, quien me cría es mi abuela. Bueno, mi abuela, y todo lo dulce, todo lo tranquilo viene de esa viejita. Y
Me recuerdo cuando me mecía con los niños en el sillón. Recuerdo a mi bisabuela Eduvige Cales, negrita, africana, negrita, así que a mí no me puede nadie gritar de racista. Mi padre, por otro lado, que en medio de todo eso es que viene mi madre, sufre porque eso es otra historia que la voy a contar luego. Luego que él se lo llevan para Estados Unidos, ella se va a Estados Unidos enviada para estudiar allá. Yo me quedo con mi abuela. Y vivimos en la calle Barbosa, la calle de los del prócer José Celso Barbosa, el prócer de la estadidad, el primer negro en ser un médico fuerte, importante y político en Puerto Rico. Y allí en la calle de La Palma le llamaban, ahora le llaman la doctor Barbosa. Estoy hablando un poco de mi vida, de biografía. Entonces, la casa de él quedaba más arriba. El lugar donde estaba la casa nuestra, lo que quedan son 3 escalones o 2 escalones de concreto. Ahí yo me recuerdo, tengo recuerdo de sentarme allí. Tengo recuerdo que un gato enorme me atacó aquí un día. Tengo recuerdo de ver a mi padre en esa casa, parado en el comedor. Mira qué cosa, mi madre era mucho más joven. Y mi padre era Hugo Van Rasky, rubio, descendencia alemana. Según le contó mi madre, porque mi madre se lo contó a Belén, que ellos eran descendientes de rabinos judíos del siglo XV. Bueno, pero perfil alemán, rubio. Un día voy a traer su retrato de los dos aquí, lo voy a enseñar para que lo vean. Mi mamá era hermosa y él era bien elegante. Hugo Van Rasky. Pelo así, tal y como. Claro, tenía el pelo más claro. Yo nací con pelo rubio. Pero uno se unta tanta cosa y mire, ya está así, mire cómo está. Es más, don Isaac dice que me queda poco pelo, pero me queda algo todavía. Bueno, y entonces yo recuerdo, tengo muchos recuerdos que me vienen así. Veo a mi padre parado así en el comedor. Tengo recuerdos de Eduvige, la negrita africana, bisabuela mía. Entonces, tengo recuerdos de mi abuela. Mi abuela fue como mi madre, era mi madre para mí. Yo no entendía por qué mi madre se había ido para allá. Yo era un niño. No lo voy a negar, llegué a odiar su ausencia. Llegué a rebelarme contra ella. No quería saber de mi madre. Yo no entendía por qué ella no estaba allí. Hermano, a veces nosotros nos amargamos por cosas que no entendemos, que no comprendemos. Por eso es tan importante que no nos engañe nadie, que nos enfrentemos a la verdad y busquemos la verdad, porque nos hace libres de tanto rencor, de tanta cosa. Entonces, me recuerdo cuando ella me sobaba aquí con una cosa que llamaba bálsamo analgésico, yo no sé qué, y ella oraba y el dolor se le iba y me mecía en el sillón. Veo la cama donde yo dormía, todo eso me recuerdo de pequeñito. Me recuerdo de lo que me enseñaba mi abuela y me decía, yo vivía en la iglesia Discípulos de Cristo quedaba, y mi abuela fue parte del avivamiento de los Discípulos de Cristo, para que sepa. Estuvo allí con Herminio Narváez. La iglesia Discípulos de Cristo, la primera iglesia Discípulos de Cristo, cerca de la plaza, cerca de la iglesia católica, pero más abajo. Esa iglesia todavía está ahí. Bueno, ahí fue el avivamiento del 30. Claro, yo nazco muchos años después, pero mi abuela participó en esa iglesia, en el avivamiento que hubo allí. ¿Qué sucede? Que mi abuela me dice que 2 cosas que quiero recordar hoy, y después seguimos con lo que estamos hablando. Dice que cuando yo nací, ella me recuerda, no había para ir al hospital, eran parteras, eran mujeres que venían y era discípulo de Cristo, la hermana que vino y ayudó a mi mamá, a Mercedes García, le ayudó a tenerme a mí. Y dice que cuando me dio a luz mi madre allí en esa cama, esa hermana de los discípulos de Cristo miró hacia atrás de la cama. Recuerden que las camas tenían como un espaldar pequeño, un espaldar. Entonces vio, o muy poco, era pequeño. Era una cama humilde. Entonces vio
la figura de Jesucristo parada detrás de mí, extendiendo sus manos sobre mí. Y esa mujer empezó a hablar lenguas. Ella era parte del avivamiento de los discípulos de Cristo y dijo, este niño que ha nacido ha sido escogido por una misión por Dios. Y me recuerdo todo eso. No sé por qué hoy que estamos hablando de la necesidad de retornarnos a Dios, de reavivar la fuego. Eso fue el avivamiento de 1930. Ya habían pasado unos cuantos años cuando yo nazco. Y esa partera viene y ve a Jesucristo extendiendo sus manos sobre la cama. Y dice, este niño ha sido escogido con una misión especial. Recuerde que yo estoy naciendo en plena Segunda Guerra Mundial. En casa había de esos radios del ojo verde. Y entonces mi abuela escuchaba toda la guerra, que yo me recuerdo la sopa de habichuelas, de fideo. Recuérdese que habían escasez, habían apagones, había momentos que apagaban todo. Entonces, dice ella que cuando va a la cuna, ella va, escuche bien, y me oye, yo no hablaba todavía. Y dice que mamá Juanita dice que mi abuela dice, y decía, mándala, 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 mándala. Y dice, oye, pero este niño no ha hablado. ¿Y qué es eso de mándala? Prende la radio. Y cuando ella prende la radio, pues estaba apagada, viene The Voice of America, que estaba dando noticias de la batalla que había por allá en un país, estoy tratando de recordar el país, pero era un país allá en la zona donde estaba la guerra de los japoneses, y había una batalla entre japoneses y norteamericanos que se llama la batalla de Mandalay. Entonces, dice ella que se sorprendió cuando prende la radio, lo mismo que yo estaba diciendo en la cuna, Mandalay, Mandalay. Él se hablaba que estaba la batalla de Mandalay. Eso estoy tratando de recordar el país porque yo era un bebé, pero cuando busco la historia, era Malasia por allá, creo que era en Malasia, estaban peleando allá. Y la noticia llegó, creo que era Malasia, era Mandalay. Entonces, mi abuela dice que yo dije esas palabras. Hermano, después de ahí, la vida fue tan difícil, las cosas que sucedieron. Cuando terminamos después que ese hijo de crianza nos llevó, estaba comenzando la invasión de Juan Amato, que después se convierte en un sitio de pobreza, pero de gente noble, mucha gente buscando construir sus casitas, y le construyó una casa buenísima, pero era en Zócalos, y tú sabes, en medio de una invasión, lo que algunos dicen que se convertiría en un arrabal. Y yo pasé varios años de mi vida allí, entre los pobres de Puerto Rico. Caminé en el Babote, experimenté el dolor de vivir en esa condición. Ver a mi abuela, porque en la casa no había luz. Ver a mi abuela con lámparas de querosina, ver a mi abuela y mis abuelas cocinando en una lata de galletas, sultana creo que era con carbón. Ver luego comprar una de querosina y una pequeña bombillita cuando vino la luz. Y no había inodoro, había una letrina. Pero, ¿sabes qué? Yo aprendí que esas dos viejitas, mi abuela era maestra, y cómo ella hacía los planos a la luz de una lámpara de querosina o un quinqué. Para el otro día coger un carro público en la carretera de Cataño a Bayamón y ir a darle clases en Santa Cruz y en Bayamón, darle clases a los estudiantes que ella había dado clases anteriormente, cuando vivía en la casa, en la calle más prominente de Bayamón, la calle que hoy se llama José Celso Barbosa, la calle La Palma. Ella como salía, toda esa experiencia, vivir cuando el río llegaba hasta los Zócalos, pero tenía tanta fe esa abuela que no se movía de allí, dice, Dios nos cuidará. No sé por qué hoy estoy viviendo esto, pero veo esto con lo que está pasando en el mundo, con lo que está aconteciendo. Y veo la ternura de ella. Y veo todo lo que Dios hizo con esa viejita hasta que murió. Y después mi madre, cuando me recibe en Nueva York. Y todas son historias que lo continuaré el otro día, pero no sé por qué estoy yendo hacia atrás. Porque veo el Puerto Rico que hoy hay, de tanto odio, de tanta división,
de tanta soberbia, de tanto orgullo y consumidos por toda la basura que nos está llegando de otras partes del mundo. Y nos hemos olvidado de las raíces profundas. Y allí había una Biblia en mi casa. Mi abuela era bautista, pero cuando no encontró la iglesia bautista, se fue a los discípulos de Cristo, con el doctor Herminio Narváez y el avivamiento del 30, que movió a todo Puerto Rico. Voy a traer a alguien que ha escrito un libro, el esposo de la pastora Marta Ramírez escribió un libro, él es escritor, un hombre de Dios, escribió un libro sobre el avivamiento del 30, del 33 por ahí, el 30 o 33, pero mi abuela participó de ese libro. Voy a traer para entrevistarlo sobre ese libro, aquí quiero traerlo, desahogue de todas estas cosas, que ellos estén disponibles, pero creo que podemos aprender mucho. Bueno, eso fue el gran avivamiento. Pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque con todo esto, cuando la vida mía por ahí sigue y las veces que Dios me libró, las veces que me fui de espalda por un edificio donde yo vivía y iba de cabeza a matarme y sentí que me agarraron por los pies y me enderezaron y caí de pie. La vez que como rebelde mi madre se va para la iglesia, yo me quedo en casa y con unas bombas que nos llevamos del 5 y 10 y las llenábamos de agua y peleando en el vecindario donde yo vivía. No había prácticamente puertorriqueño, era judío, italiano y creo que polacos también. La primera familia puertorriqueña allí donde yo viví fue mi mamá y yo. Y mi mamá se sacrificaba y mi mamá trabajaba 2 trabajos al día. Y después se convirtió, iba a la iglesia y me dejó en la casa. Ya yo era adolescente y cojo esa bomba y la tiro. Pues estábamos en una lucha, peleando, creíamos que era un juego, pero era una guerra. Y yo se la tiré para caerle encima a un tipo a 5 pisos altos. Y una hermana en la iglesia empieza, Georgie está en peligro, y se tiran a orar. Y la bomba que iba a matar al tipo, según un ángel, el viento, Dios, la movió y cayó encima de un convertible, destruyó la capota. Y yo estaba encerrado en el cuarto cuando a las 12 de la medianoche llama a la policía. O sea, los policías eran amigos nuestros. El policía del barrio llamó y dijo, señora García, aquí dice fulano de tal que su hijo fue el que tiró esa cosa y aquí está el dueño. Entonces mi mamá dice, no, mi hijo está aquí. Yo, cuando vi a mi mamá defendiéndome, yo nunca he dicho esto. Me paré de la cama, fui y dije, mamá, yo fui esa persona. Yo no estaba viendo televisión, yo estaba en el techo del edificio. Yo tiré porque yo quería hacerle daño. Yo no pensaba matarlo, yo no pensaba eso, pero Dios sabe que lo hubiera inutilizado, hubiera ido preso. Ya tenía como 13 años, no me recuerdo exacto, 14 o 13, yo qué sé, no recuerdo. Sí, Dios me libró de tantas cosas y me tiene aquí con un propósito. No he sido perfecto, pero Dios ha tenido misericordia. Y quiero hablar de esto porque clamor ha significado tanto. Cuando se dio ese clamor en el 1991, se dio ese clamor que el coordinador general era Milton Donato, el comité de clamor, las ciudades, el gobernador aquí en Puerto Rico mandó, déjame ver, estoy diciendo 91, creo que 90, 91. Yo sé que era el clamor que todavía Hernández Colón había, ¿cómo puedo decir? Había perdido las elecciones, pero todavía estaba en el poder. Y mandó a Héctor Rivera Cruz a representarlo allá en Nueva York, porque Hernández Colón era mi amigo, muy amigo mío. Yo lo respeté mucho. Invitó a mi familia entera a cenar, a almorzar con él, porque la mamá de la que era mi esposa, que ya murió, quería conocerlo y él nos invitó a almorzar. Fue muy cortés conmigo. Y tuvimos discusiones, pero se sentaba a hablar conmigo. Igual que en los primeros años, Rosselló hacía lo mismo. Después eso es historia de la influencia de lo que Dios hizo en el clamor en este país. Pero entonces, me recuerdo que era el clamor era el verano del 91, o era el verano del 90, yo sé que era algo así. Era ese momento crítico, definido. Yo sé que Héctor fue representando al gobierno
Y fue en ese momento que cuando se metieron 35,000 personas allí, hermano. 25,000 personas en ese clamor. Fue en el 90, 91. Yo sé que Hernández Colón estaba acá todavía de gobernador. El asunto es que Dios me da una palabra. Y lo que sucedió en ese clamor fue que Dios me dijo, veo las torres. Yo me había reunido con Edward Koch en la alcaldía para hablarle de la necesidad de tener temor de Dios porque la ciudad estaba al borde de un juicio. Y yo había ido, la foto que me sacaron con él, yo no sé dónde está. Me reuní con Edward Koch. Tenía sus fallas, pero era un hombre honesto. Y entonces me recuerdo como si fuera hoy que le dije lo que Dios me mandó a decirle. Y él se sorprendió porque me dijo, usted es el único que no ha venido a pedir algo aquí. Aquí vienen los líderes puertorriqueños, hispanos, aquí, especialmente los puertorriqueños, vienen a darse en piquete y después entran aquí y negocian que yo le dé algo. Pero usted ha sido el único que ha venido aquí a pedir algo que no es dinero, que no es un puesto, y a señalarme un peligro. Después estuvimos hablando. Entonces, recuerdo que en esa tarima yo miro hacia la profundidad. Estoy aquí estoy en la 115, Tercera Avenida. Entonces mirando hacia abajo, para arriba está Lexington, mirando hacia abajo Manhattan, y Dios me da una visión y veo las torres grandes cayendo y el pueblo corriendo en masa. Entonces doy la palabra en ese clamor. Las grandes torres de Nueva York caerán, la nube oscura cubrirá la ciudad y miles correrán despavoridamente. Bueno, eso fue en 1990, 91, por ahí. Buscaré la fecha correcta, pero sí lo puedo decir porque estaba comenzando la década del 90. Todavía Hernández Colón estaba en el poder. Y entonces me recuerdo como si fuera hoy, que 10 años después, 2001, 11 de septiembre, Nieto está coordinando una gran cruzada en Barquisimeto. Y entonces, esa palabra profética que se dio en el día de clamor en Manhattan, ese día, con 35,000 personas presentes, más todos los que estaban por la radio y todo lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Dios revela el ataque a las Torres Gemelas, revela la oscura nube que cubrió toda esa zona, las multitudes que corrían despavoridamente, muertas del miedo, huyendo de la nube y de la destrucción. ¿Y cómo se comprueba eso? Que Televisión Española está entrevistando gente en las calles del barrio, porque aquello es el barrio puertorriqueño, ya prácticamente no lo es. Ahora creo que es más dominicano. Pero el asunto es que en ese momento, esa mujer que la entrevistan en las calles del barrio le dice a Televisión de España, aquí viene un hombre llamado Jorge Rasky en tal año y dijo que esas torres caerían, que una nube negra cubriría Manhattan y que las multitudes correrían despavoridamente del terror que vendría sobre la ciudad. Dios ha usado clamor para advertir el mal que ha de venir, para que la gente se humille, para que la gente busque el rostro de Dios. Y lo ha dicho, que lo que Dios habla se cumple. No porque Dios quiere, Dios lo previó. El alcalde no escuchó, el pueblo no escuchó, la iglesia no interesó hasta que esa ciudad se vio estremecida por una de las cosas más destructivas y más impactantes de la historia del mundo y de Estados Unidos. Por eso le digo que cuando miramos hacia atrás, todos esos años, clamor a Dios ahí, clamor a Dios en Caracas, con decenas de miles, el nuevo circo repleto, arriba, abajo, la gente por decenas de miles, orando para enfrentar la situación dentro de su país. Cuando lo hacemos en Chile, Santiago de Chile, cuando lo vemos a diferentes partes del mundo que hemos ido, que cuando un pueblo se humilla ante Dios, Dios envía una solución, o Dios envía una advertencia, o un consejo sabio. Sí, que mucho hemos caminado. Y ahora, el 4 de septiembre,
cumpliremos 50 años de esa actividad. Muchos creyeron que celebrando un día se podía recoger grande dinero y hacerse millonario. Ni un día de clamor nos ha dejado ganancias económicas, sino espirituales. Me recuerdo los días que pasaba el año entero buscando ofrenditas para saldar la deuda. Me recuerdo todos esos años que invirtiamos cientos de miles de dólares y vaciamos las arcas de nuestro ministerio y de ahí después hablaremos en otro programa cómo nace en un día de clamor la ayuda humanitaria al Salvador en medio de la guerra. Pero mire, para que vea, no ha sido un elemento, y muchos creen que si hacen un evento como ese se va a hacer de plata, ¿no? No lo hemos hecho por el dinero, porque el ministerio dejó de tener en sus presupuestos añadidos millones de dólares, que a través del año no sabemos, todo eso se gastó. Hoy no tenemos ni oficina, hoy no tenemos ni emisora, hoy tenemos este programa aquí y el Facebook, y lo tenemos a Dios y a ustedes y a mi familia. Maravilloso. Vamos a escuchar a Jorge. Estoy emocionado con esto, hermano. 4 de septiembre, frente al Capitolio a las 3 de la tarde, tú tienes que estar allí, yo también. Haz el plan desde ahora. Ayúdame con tu teléfono, esparcirlo. Las emisoras de radio les pido que tan pronto tengamos los anuncios preparados nos ayuden. Las televisoras, como lo está haciendo la Cadena del Milagro. Que Dios bendiga a todo el liderato, a Ricardo López y todo, Hernán, a Fuentes, a Roberto, oh Dios mío, a nuestro hermano Iván de la Torre, que es mi superintendente, y a todos los líderes conciliares, Manuel Román ahora, el pastor Román, que ahora es el presidente, a todos los pastores, a todas las pastoras, la gente humilde de este país, gracias por su apoyo en estos 61 del ministerio, 50 de esa actividad, con muchos, con más o con menos, nunca se ha suspendido porque ha sido dado por Dios, que de Dios permanece. Vamos a escuchar a Jorge Isaac, que hace tiempo que no lo escuchamos. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. La gloria de Dios se derrame. Bendice a Isaac, Padre. Cuídalo, Padre. Úsalo, Padre. Usa su vida. Guárdalo, Padre.
guarda a Belén, guarda, Dios mío, a Francisco allá en Venezuela, a todo el equipo de Clamor. Dice a la empresa de Benecer y a José y que esos graneros se vuelvan a llenar, Padre. Que esta gira que estamos llevando a cabo por Venezuela resulte en bendición para todo el país. Este 4 de septiembre tú nos dé la palabra, tú nos ayudas a vencer todo obstáculo que venga, Padre. Que esto sea para tu gloria y para tu honra únicamente. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, quiero decir en el día de hoy que necesitamos su oración continuamente, hermano. Como digo, pues he venido diciendo, el diablo está revuelto, hermano. Y todo es con la niñez. Mire esta tragedia de este transgénero, que increíble. Va y hace un manifiesto que va a matar a estos niños en una escuela cristiana. Bueno, la persecución ha comenzado. Los enemigos del Evangelio están endoctrinando gente para que... En otras palabras, si yo enseño algo que perjudica a un grupo que está adelantando una agenda demoníaca, entonces yo soy malo. A mí hay que destruirme. Pero dicen, el mundo tendría aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Los avivamientos grandes ocurren en las tragedias y en los momentos más difíciles del tiempo. Claramente suceden. Vamos a leer aquí del libro de los Hechos y quiero que recuerden, necesitamos su oración, es indispensable para todas estas giras que estamos dando en Venezuela, en otras partes de Estados Unidos y otros planes que tenemos y el día de clamor. Necesitamos que Dios provea de sus riquezas en gloria para todo esto porque se están gastando, nos estamos involucrando en gastos enormes. Y su colaboración es determinante, es indispensable. Pero su oración es indispensable 1000 veces más que la ayuda económica. Así que no nos suelte en la oración, no nos suelte en el clamor que usted haga por todos nosotros, por mi familia, por todos los que trabajamos en clamor, por este medio que es la cadena del milagro y por todas las emisoras y todos los canales y por todos los concilios y por todos los pastores y pastoras y hombres de Dios en este país y en todo el mundo. Le pido que recuerden que si desean escribirnos pueden hacerlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Puede hacer su cheque o giro postal a Clamor a Dios. Clamor a Dios y después lo envía a P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si quiere usar PayPal, busca en la sección de negocios, Clamor a Dios y deposita allí. Pero escúcheme, lo importante aquí es oración. Su oración puede suplir las necesidades grandes de lo que necesitamos. Su oración puede hacer la diferencia. Por eso necesitamos su oración. Pero quiero ahora leerle del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque estamos hablando de la importancia de todo esto. Quiero buscar en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Quiero leer esto para culminar este programa porque creo que esto es importante. Escuche esto. En el primer tratado, oh Teófilo, libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1 en adelante. Okay. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Dios es un Dios ordenado, hermano. Dios hace las cosas en orden. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablando acerca del reino de Dios. Es decir, que después de que la resurrección estuvo 40 días Jesucristo hablándole a sus discípulos y al pueblo. Su resurrección es la base fundamental de la seguridad del Calvario, del poder de la sangre derramada y la confirmación de su cumplimiento y la eficaz de cumplir esto en todos nosotros, el poder de la resurrección.
Y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto es otra cosa. Yo vengo hablándole a los compañeros y a los hermanos en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, en México. Le vengo hablando especialmente a los venezolanos, a los colombianos, a los hondureños especialmente, más que especial, y a los guatemaltecos. No se vayan de su país a lo loco. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque Dios le habló. No entreguen sus futuros, sus hijas y sus hijas a los narcotraficantes, a los traficantes humanos. Yo creo la tierra prometida es donde Dios nos tiene en su propósito, aunque sea el lugar más humilde de la tierra, dice. Y estando, le dice, hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahí está la palabra de Jesús. Y aquí dice, estas son palabras de Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Sí, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, búsquenme. Hermano, yo me iré de Puerto Rico el día que Dios me diga que me vaya. Y no lo niego, estoy loco por irme. Pero me iré de aquí el día que Dios me diga, y Dios me lo confirmará cuando en el lugar que yo me quiero ir me provea una casa y me provea un carro y lo tenga yo allí antes de irme. Esa es la señal que yo le he puesto. Y me proveerá antes de irme, porque Él me ha mandado a quedarme aquí hasta que Él me ordene salir de aquí. Me quedaré aquí y estoy orando para que si su voluntad me pueda ir de ese edificio. Ya estoy cansado de vivir tan alto. Y quiero que tener una casa donde llegue y estacione el carro, donde pague la copa y no tenga que hacer 20,000 cosas de esas, y donde Isaac pueda tener un poco más ¿sabes? No estar encerrado como me encerré yo de niño. Yo me crié en Estados Unidos en apartamentos y yo quiero más, pero conforme con lo que estoy en Jerusalén hasta que Dios me diga. Estaré en Puerto Rico hasta que Dios me diga. Y le he puesto una señal. Y cuando esa señal se cumpla, sabré que es hora de irme de aquí. Pero entre tanto, permaneceré aquí. Y aun cuando me vaya allá, estaré metido aquí, haciendo la voluntad de Dios mientras esté vivo y haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Escuche bien. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que estamos haciendo. Por eso estoy en Venezuela, por eso estoy en Nicaragua, por eso estoy en Estados Unidos, por eso voy para otras naciones que no voy a mencionar en este momento. Hasta los confines, hasta lo último de la tierra quiero llegar mientras tenga vida. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a estos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Así como lo hemos visto, dijeron, así Él vendrá a buscar su iglesia en las nubes, en el aire. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, que Él descenderá, así como lo hemos visto ir, así Él vendrá por la iglesia. Óigalo bien claro, y se lo voy a leer porque yo creo que no hay forma mejor que leerlo. Y dice bien claro, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 13 al 18. Vamos ahora. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que han muerto,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir? Que los que han muerto en Cristo están en el paraíso y Él los va a traer para acá. Los que están en el infierno se quedarán ahí en el infierno hasta que pasen los 1000 años. Entonces habrá el juicio de condenación y serán trasladados al lago de fuego. Por eso te tienes que convertir ahora. Por eso tienes que reconciliarte ahora. Por eso tienes que perseverar hasta el fin. Por eso tienes que guardar tus vestiduras blancas. Por eso tienes que confesar que Jesús es el Señor de tu vida y no dejar que las presiones del diablo te saquen y te arrastren al pecado y te engañen y te lleven. Mirad que nadie os engañe y no dejad que nada os separe del Señor. Rabasaya. Porque si creemos que Jesús resucitó y murió, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que han muerto, los que durmieron, porque el Señor mismo, verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tres cosas, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hace unos meses, tirado en la cama de casa, Dios me dice, adviértele al pueblo, ya salí del tercer cielo, voy camino a buscar mi iglesia, pronto se acaba toda esta porquería que hay en esta tierra y nos vamos a las mansiones celestiales. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Para los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia y dicen que lo único es cuando Él venga y pise el monte de los olivos. Mire lo que dice aquí. Y juntamente con ellos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En las nubes. Para los que dicen que la iglesia pasará por la tribulación, para los que dicen que la venida de Cristo es solamente cuando Él pisa el monte. No, esta es la primera parte de la venida de Cristo. La venida visible de Cristo será después del arrebatamiento de la iglesia. Nadie lo verá aquí, todo ojo le verá en aquel momento, pero ahora viene a buscar su iglesia. Y ahora en el aire nos vamos para allá, para la boda del Cordero. Y aquí empezará entonces cuando se ha quitado lo que impide. Ustedes y yo, la iglesia, los que tenemos el poder para cambiar la historia, los que tenemos el poder para echar fuera al demonio, sanar enfermos, los que parece que hemos perdido la fe, que tenemos que recobrar y volver de nuevo a la senda de la fe, del evangelio auténtico, nítido, limpio, puro, soja, maya. Rabacasaya, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Verso final, les dejo esta palabra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por eso es que el diablo no quiere que se hable de arrebatamiento. Por eso es que le ha metido la mentira de que la iglesia pasará por la tribulación, eliminando la entrada de esperanza de que nos vamos con Él, seremos arrebatados, que este mundo cuando la iglesia se vaya será entregado a los juicios más terribles y los que se salven se salvarán como por fuego. Arasamalaya. Viene Cristo, prepárate iglesia, Puerto Rico, encienda el fuego del avivamiento y estos días y el día 4 y todo el año y en septiembre frente al Capitolio y en los campos y en las montañas, digamos, Cristo viene, Maranata, el que ha de venir vendrá y no tardará. Arrepiéntete, reconcíliate, recibe tu milagro y di, Maranata, viene Cristo, pronto nos vamos con Él. Que Dios le bendiga grandemente. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su sangre.
No somos el junte de la historia, somos el junte que le da la gloria a Dios. Vamos a la iglesia a aprender de su palabra, conocer. Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en él. Le adoramos de corazón y crecemos en comunión. Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos avergonzamos, alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor. Papá Dios nos regaló un nuevo corazón, papá Dios nos regaló perdón y salvación, papá Dios nos regaló un nuevo corazón. Ay papá, qué bueno. Yeah. Definitivamente mi Dios está pasado. Este es Funky con Contagious, díselo Virgilio. Siempre nuestra meta será el evangelio predicar, las buenas noticias llevar a toda nación y ciudad. Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz, Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad. Somos cristianos, por eso nos gozamos. Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación. Somos cristianos, no nos sabemos